A la belleza de su piedra, sus líneas y sus formas, en la Catedral de Burgos se suma el arte pictórico que guarda en su interior. Estas obras de pintura y policromía expresan el talento, los estilos y las sensibilidades de sus autores a lo largo de los siglos. Por mucho tiempo deterioradas, ahora, gracias a su restauración, podemos volver a disfrutar de toda la viveza e intensidad de sus cromatismos. La catedral no se podría entender sin el arte mueble. El arte mueble que en la época inicial no solamente embellecía, sino enseñaba. Siempre ha sido un arte para el culto, un arte para la religión. Desde el inicio de su construcción, la catedral se ha vestido con sus mejores galas. Infinidad de autores de distintas nacionalidades y estilos han realizado grandes obras de arte que se distribuyen por todo su interior. Cuadros, esculturas y retablos que adornan de forma magistral los lugares más recónditos. Tenemos una gran colección de pintura italiana, tenemos a Andrea del Sarto, a Sebastiano del Piombo, incluso la Magdalena, que durante muchos años se ha atribuido a Leonardo da Vinci. Son una prueba, pero tenemos también grandes obras flamencas y obras barrocas, o sea que tenemos un abanico muy amplio en cuanto a pintura, aunque también en escultura y en otras artes menores también tenemos gran cantidad de elementos. Francisco del Hoyo es restaurador. Licenciado en Bellas Artes con grado en Historia del Arte, durante muchos años ha trabajado en la conservación y restauración de policromías de la Catedral de Burgos. La pintura que se ha utilizado aquí en la Catedral de Burgos pues, ha sido también muy variada, dependiendo sobre todo de la superficie sobre la que iban a pintar. Podemos encontrarnos temples al huevo, que luego iban variando adicionando algún tipo de aceite para hacerlo más miscible a la hora de aplicarlo. Tenemos pintura al óleo, tenemos muchísima pintura al óleo, tenemos temples magros hechos con cola. Lo único que no creo que no hay nada es de pintura al fresco. La policromía es una técnica que se usa para pintar con 2 o más colores, especialmente en esculturas de madera. El fin es dar una imagen más realista de la obra. Su origen data de la Edad Antigua, pero es en el gótico cuando alcanza su esplendor. El ser humano siempre ha tratado de dejar su huella en materiales que o porque eran de baja calidad o porque trataban de darle una cercanía más al realismo, se policromaban y se pintaban. Una escultura en madera, madera de pino, que no tiene mucha calidad estética, tú podías policromarla imitando la carnación, dándole un pulimento para lograr ese acercamiento a la realidad, pues es lo que se trataba de hacer. Cuando hablamos de policromía, estamos hablando más de pintura sobre escultura. ¿Por qué? Porque no solamente es el color que tiene una escultura, sino que hablamos de otros procesos polícromos como puede ser el dorado, el plateado, la corla, los estofados. Mientras que en un cuadro hablamos de capa pictórica, porque al final son distintas capas que se van superponiendo para crear toda esa superficie. Tanto el paso del tiempo como otros elementos externos e internos hacen que las obras se deterioren.
El tiempo, el ser humano, todo va adicionando un montón de cualidades y de calidades a la pintura que luego en los procesos de restauración tienes que valorar muy seriamente. El uso de incensarios y demás, el humo se iba acumulando y eso sobre la policromía iba ejerciendo unos cambios químicos que alteraban el color. Esos colores ya no podemos devolverlo porque físicamente han cambiado y es imposible. Los barnices envejecen y sobre todo barnices naturales como los que se aplicaban en las pinturas de la catedral han ido amarilleando con el tiempo y esa oxidación impide ver realmente cómo era la pintura original. Otra serie de alteraciones también pueden ser todas esas variaciones que a lo largo del tiempo han hecho los distintos personajes que han pasado por la catedral. Intervenciones en repolicromías, en reubicaciones de santos o cambios incluso de iconografía de santos. Para poder recuperar una obra y dejarla lo más parecida a su forma original, se siguen varios pasos, con cuidado, estudiando su composición y autor, y en función de los datos obtenidos, se elige la técnica o método adecuado. Mediante la química hacemos extracciones pequeñas de material para ver estratigráficamente cuántas capas tenemos en la obra y ver qué productos o qué elementos tiene. Tendremos que hacer pruebas de solubilidad para ver cómo podemos aminorar o eliminar esa capa de deterioro o de envejecimiento que tiene la obra y luego ver qué proceso utilizamos, si son procesos químicos, mecánicos, físico-químicos. Para realizar esta labor, la química es esencial por varios motivos. Por un lado, ayuda a conocer la composición de aquello que se quiere restaurar. Por otro, forma parte de los elementos que se necesitan para reparar la obra. La química es importantísima porque no solamente atañe a los disolventes que vamos a utilizar, sino para comprender cómo actúa una policromía. La mayoría de los aglutinantes, generalmente en las distintas épocas de la Catedral de Burgos, han sido aglutinantes orgánicos, desde el huevo, han sido las colas, aceites, etc. Dependiendo muchas veces del tipo de alteración y del tipo de policromía que nos encontramos, vamos a tener que utilizar un disolvente o hacer un proceso diferente. Entonces la química nos ayuda a comprender cómo actúa tanto el material como todos los elementos de alteración. En la catedral, la madera es uno de los materiales que más deterioros puede sufrir, sobre todo por los cambios de humedad y temperatura. Mercedes Chico e Itzaso Arteche son restauradoras y trabajan desde hace más de 20 años en Fénix, una empresa de conservación y restauración. En la Catedral de Burgos han intervenido en más de 11 retablos. El soporte de madera es muy absorbente y con el paso del tiempo y con el clima lo que consigue es que se vaya aumentando y disminuyendo el soporte. Luego el problema en general de todo lo que ha sido un poco la humedad de la catedral que ha tenido, ¿no? Ese es el mayor reto a veces, que parece ser que no le damos mucha importancia, ¿no? La gente de a pie, pero hace verdaderos estragos. La humedad que entra en invierno o cuando hay más temporadas de lluvias es diferente al calor que puede generar en verano. Entonces esa tensión es la que produce los movimientos en la madera. Esa tensión en la madera se generan movimientos en la pintura, que hace que se caiga la pintura y se deteriore. La conservación es un poco intentar que lo que esté se mantenga, ¿no? Entonces se suele hacer normalmente una desinserción, porque normalmente los xilófagos atacan ese tipo de estructuras, de madera, en este caso. Luego se suele hacer también una consolidación. Las consolidaciones se inclinan hacia que la madera sea más dura y más que soporte los cambios climáticos y los cambios de humedad. Se utilizan muchos productos, o sea, es que desde el agua, que es un medio muy básico, pero a la vez muy complicado e incluso muy peligroso si no lo sabes dominar, hasta productos como White Spirit o acetonas o alcohol, ese tipo de cosas. Claro, todos tienen su proporción y todos tienen sus medidas. Mecánicamente, mediante bisturís, escalpelos o incluso microabrasivos como pueden ser pequeños tornos, las gomas de borrar, que también es un elemento muy importante. Luego la restauración ya implica la versión químicamente, ¿no? Se puede hacer una limpieza
se puede hacer un estucado, que es un proceso en el que donde las lagunas que se han perdido se han reconstruido, y luego ya lo que se podría llamar la reintegración pictórica. Es donde ya cubrimos todo tipo de superficie, o en unas zonas o en otras, sin falsificar lo ya original hecho, mediante un color para igualarlo un poco estéticamente al original. Nuevas tecnologías como el láser ayudan en la limpieza de esculturas sobre piedra. Sin embargo, para superficies policromadas, la química sigue siendo una gran aliada. Las herramientas mecánicas son también parte indispensable en el trabajo del restaurador. La limpieza es uno de los elementos irreversibles. Cuando se monta un andamio y te subes a ver desde cerca ese tipo de obras, ¿no? Pues ves la cantidad de polvo acumulado que no se ve desde abajo. Dependiendo de los tipos de alteración o de suciedad, vamos a utilizar unos elementos u otros. En el caso de la Catedral de Burgos, estábamos acostumbrados a ver un monumento ennegrecido por fuera. Cuando se empezó a limpiar y apareció la caliza blanca, pues llamó mucho la atención. La parte interior, cuando empezaron a salir las policromías originales, cuando se restauró y se vieron los colores tan potentes que tenían, llamó mucho la atención. Podemos utilizar, por ejemplo, para la limpieza de esculturas sobre piedra, no policromada, es decir, ahí sabemos que no tiene policromía debajo, pero tiene una capa ennegrecida, pues podemos utilizar el rayo láser, como se ha utilizado aquí en la catedral. Afecta a todo lo que es esa capa de alteración negruzca, la va quemando y nos deja una superficie limpia. Sería impensable utilizarlo, por ejemplo, en una superficie policromada, porque el láser se cargaría totalmente la policromía. Entonces lo que se suele utilizar son mezclas azeotrópicas de distintos químicos, previa prueba, previo ensayo, mirando triángulo de solubilidad, hasta que llegas a esa mezcla perfecta en la cual eliminas lo que tú quieres, esa capa de alteración, pero sin dañar el original. Hay veces que químicamente no se pueden eliminar muchos de los elementos, por ejemplo, repolicromía, repintes, etc. Por eso tienes que utilizar medios mecánicos, incluso la punta de bisturí como último elemento para ir quitando capa a capa, poco a poco, toda esa capa de alteración. A veces incluso es imposible quitarla entera y lo que se hace es rebajarla. Lo más importante de la restauración es sobre todo la conservación. Se tiene que conservar lo que ya está y intentar mantener y frenar todos los deterioros que han estado avanzando con el paso del tiempo. Lo principal es que el restaurador cumpla esos criterios que se hicieron en las primeras cartas del restauro, donde toda intervención tiene que ser reversible, o sea, toda la intervención que hagamos tiene que poderse eliminar, discernible, o sea, que podamos ver cuál es el original y cuál es la parte que el restaurador ha colocado, y tiene que ser durable y perdurable. Nosotros tenemos que ser simplemente transmisores de algo que nos ha llegado a nuestra etapa o a nuestro momento en la historia. Es lo que te motiva cuando estás restauradora, es como que formas parte de ese artista o en ese momento que se creó. Siempre teniendo eso un poco en mente, ¿no? El respeto a lo que tenemos entre manos, que en el caso de la catedral es muy importante. La obra nos va a sobrepasar a nosotros y tenemos que ser conscientes de ello, que cualquier intervención sobre esa obra no solamente va a ser algo que puede destruir parte de la historia de esa obra, sino que tenemos que legarlo al futuro.
no dejas huella, o sea, tú tratas de hacer lo mínimo posible para que las generaciones futuras puedan ver esta maravilla que tenemos. Y yo estoy feliz de la vida. La herencia de estos grandes artistas albergados en la catedral se convierte en legado para toda la humanidad y permanece vivo y perenne gracias a la restauración, un trabajo que une arte y ciencia. El arte pictórico también se refleja en las vidrieras de la catedral, donde los artistas plasmaron sus obras a través de pigmentaciones translúcidas.